no es posible imaginar niños pensantes si también los maestros no son llamados a pensar, digamos, ¿no? Verdaderamente. Y es como esa instancia que supone, luego del trabajo con los niños, poder volver a pensar. Ese pensamiento de los niños quedó plasmado en los procedimientos, en este caso, ¿no? Y que pensar es pensar con otros, ¿no? Es una instancia que la escuela no tiene un ejercicio tan desplegado aún y que se hace sumamente necesario si este es el enfoque, ¿no? Si lo que pensamos que más que saber hay que pensar, digamos, ¿no? Teníamos un colega mío que decía que la investigación empleó muchos años en demostrar que los chicos piensan y después empleó muchos años en demostrar que los maestros también piensan. Delia, ¿querés sobre esto decir algo? Tiene que ver con lo que vos habías preguntado sobre la posibilidad de establecer intervenciones Estereotipadas, estandarizadas. sí. Patricia acaba de explicar por qué no, porque eso se va tramando en lo que sucede en la clase con lo que los chicos están aportando y con lo que el maestro puede interpretar de eso y hacer avanzar. Pero lo que quería decir es que eso no significa que no haya nada general que se pueda establecer, ¿no? Lo refiero a nuestro trabajo en leer para aprender contenidos de historia y también de ciencias naturales. A lo largo de esta investigación que está por cumplir 18 años, nosotros fuimos verificando que hay algunas condiciones didácticas que favorecen que los chicos puedan aprender ciertos contenidos históricos o de ciencias naturales, leyendo y discutiendo acerca de lo que leen. Una de las condiciones es que el tema sobre el cual se está trabajando se sostenga en el aula durante un tiempo más o menos prolongado. Y eso parece ser una condición necesaria para posibilitar que diferentes chicos se vayan subiendo al tren, tomo una expresión de Patricia que ya la oficializamos, en diferentes momentos a propósito de diferentes situaciones didácticas. Otra condición didáctica que consideramos que seguimos verificando que favorece el aprendizaje es el articular la lectura personal, la lectura la discusión en pequeños grupos y la puesta en común. Esas formas de organización de la clase hacen posible que se vayan entramando las interpretaciones personales de cada uno. Hace posible también que haya una interacción cognitiva entre los pares y también hace posible una intensa intervención del docente que cumple diferentes funciones, una de las cuales importantísima es aportar conocimientos, rellenar lo que se está discutiendo y lo que el texto el contenido plasmado en el texto con otros contenidos que son necesarios para aproximarse más a la interpretación del texto. Yo quisiera relacionar esto con algo que dijiste antes sobre el planteo de problemas que nosotros hacemos. Creo que es importante que el problema no esté tan lejos de lo que los chicos saben, que los chicos no tengan desde dónde interpretarlo. Algo tienen que poder interpretar, desde algo tienen que poder partir para que eso realmente sea un problema, claro. O sea, para que haya algo para averiguar, ¿no? Y otra condición didáctica que parece muy general es, que esto ya lo dije, es promover que los chicos se planteen o hagan suyo un propósito lector, desde el cual le encuentren, entre otras cosas, sentido a la lectura. ¿Sí? Bueno, eso era lo que quería plantear. Bueno, hay un tema que
me parece sumamente importante tomar, que tiene que ver con la diversidad, con la diferencia, podríamos decir. Si pensamos, Yo empiezo. si pensamos el aula, los niños y niñas que la habitan, y esta posibilidad que hoy tenemos, digo que hoy tenemos porque en otros tiempos mirábamos a los niños con una perspectiva de homogeneidad y hoy nos hemos deslizado a poder ver la diferencia. Se me ocurre preguntarles si la didáctica tiene algo para decirnos con relación a esta diversidad, si es un campo también para la didáctica, la diversidad. Yo creo que es uno de los problemas centrales de las didácticas, el cómo pensar y cómo trabajar en la enseñanza, la diversidad que existe siempre en cualquier grupo de alumnos. Me parece que es fundamental prever la diversidad, o sea, no esperar, y lo digo porque si bien estoy de acuerdo con lo que dijiste de que en una época pensábamos en un aula más homogénea y que ahora, de todos modos, eso sigue como inscripto en la institución escolar, ¿no? De algún modo sigue flotando la idea, y además no solo flotando, porque está encarnada en la estructura escolar, de que todos los chicos hacen lo mismo al mismo tiempo. O sea que es muy importante poder pensar de antemano cómo uno va a abordar la cuestión de la diversidad. Pensamos que la enseñanza siempre es una práctica social siempre compleja, pero que se hace aún más compleja cuando se pretende que todos los chicos aprendan, que todos los chicos progresen en su aprendizaje. Y hay otra cuestión que hay que tomar muy en cuenta, es que enseñar es, por supuesto, transmitir conocimientos culturalmente producidos y prácticas sociales, pero esto involucra también poder lograr, generar condiciones para que todos los chicos asuman como propio el proyecto de aprender. Y la diversidad tiene que ver con esto, cómo lo hacemos en un aula de diversos, como decía un colega mío, cómo se concilia el asegurar la trayectoria del grupo en su conjunto con no perder de vista la trayectoria de cada alumno singular. En la investigación de SUTEBA, de la que ya hablé, compartir con los maestros el análisis de los registros de clase fue decisivo para que se constituyera en un observable para ellos la diversidad de las interpretaciones de los alumnos. El análisis compartido permitió entender que los chicos no se limitan a reproducir información existente en el texto, sino que leer implica desarrollar un fuerte trabajo intelectual, establecer relaciones, preguntarse por la intencionalidad de los actores históricos, por ejemplo, nuestro trabajo sobre la catástrofe demográfica de la población aborigen durante la conquista, muchos chicos preguntaban, ¿los españoles trajeron esas enfermedades a propósito para contagiar a los indígenas? Y discusiones interesantísimas se produjeron alrededor de la cuestión de la intencionalidad. Los chicos van elaborando una trama que es coherente para ellos, aunque no siempre coincida con la que nosotros elaboraríamos. Y entonces ahí hay que seguir discutiendo hasta aproximarnos a entender mejor. Quiero decir que en la investigación de SUTEBA, el reconocimiento de la diversidad de interpretaciones de los alumnos, de la diversidad de ideas de los alumnos, y la valoración del trabajo compartido entre docentes
estuvieron estrechamente relacionados. Y les leo un fragmentito de un texto que Graciela Solari, la maestra del equipo de Lanús que participó en la investigación, ella escribió un texto que lee en el grupito de análisis nuestro, ¿no? Dice, las intervenciones de los docentes, las de los observadores y las mías en los pequeños grupos, fueron muy importantes para saber qué estaban entendiendo y encontrar la conexión con los contenidos que nos propusimos abordar, para reponer conceptos y aclarar dudas que presentaba la lectura de un texto complejo. Me parece que este tipo de intervención posibilita acercar la enseñanza al aprendizaje. Y comenta, me parece no, estoy convencida. Sigue. Trabajar con prácticas no habituales en la escuela primaria hizo que me encontrara con una diversidad de interpretaciones que por momentos me desconcertaron, pero me lleva a reflexionar sobre las costumbres didácticas. Perdón. Generalmente creemos que las explicaciones del docente son suficientes si la mayoría de los chicos responde lo que esperamos. Gran error. Entonces, la acción compartida de los docentes en las clases, cuando eso es posible, permite dar la palabra a todos los chicos y escuchar sus diferentes aproximaciones y ayudarlos a avanzar. Y el análisis cooperativo entre docentes de lo que sucede en esas aulas permite tomar conciencia de hasta qué punto llega la diversidad. ¿Cómo? ¿Estamos bien con tiempo? ¿Te pasaron un papelito? Ya estamos. Sí. Sí, estamos a punto de pasar a las preguntas aquí de la gente, pero por supuesto, minutos para que pueda agregar. Dale. Contesto Sí, alrededor de esto, cortito. Dale. A ver, cuando vos hablas del aula homogénea, obviamente hay una definición de objeto de enseñanza que es homogéneo y que no se deja tocar por, como dijimos antes, por los sujetos que están participando de esa escena, ni por el docente ni por los chicos. Cuando se abre el juego, digamos, aparece lo diverso. Y a raíz de nuestras conversaciones con los maestros, un asunto que fue una discusión bien interesante y que en algún sentido toca uno de los tantos costados que tiene la problemática didáctica de la diversidad, que es, sí, claramente es un tema didáctico y tiene muchos costados, que es esa famosa cuestión de las puestas en común en matemática. Porque en muchos casos, digamos, los maestros abren el juego, hay diversidad de procedimientos, pero la puesta en común está fundamentalmente centrada en que los chicos expongan sus procedimientos bajo el supuesto o bajo la ilusión o bajo la expectativa o la esperanza de que eso por sí solo circule entre los chicos y que cada uno de los chicos se lo vaya apropiando si le sirve o no. O sea, y en realidad ahí nosotros interpelamos un poco esta perspectiva y nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es el aporte del docente? Además de organizar y cuando esa pregunta aparece, vuelve a hacerse visible que el docente tiene que producir ideas que articulen esos procedimientos, porque esos procedimientos se basan en relaciones y la articulación, en el caso de la matemática, en relaciones matemáticas, y la articulación de un procedimiento a otro también se basa en relaciones matemáticas. Y entonces, cuando uno, o sea, primero fue desconcertante para los maestros pensarse produciendo ellos esas articulaciones. Ahora, esas articulaciones permiten encontrar el común a lo diverso, y plantear generalizaciones, extensiones, descontextualizaciones a partir de eso común que es distinto
que lo mismo. Retomo una expresión de Flavia Teriggi en un artículo que es lo común no es lo mismo, o lo mismo no es lo común, no me acuerdo, pero que ella lo plantea en términos mucho más generales, pero que es muy interesante respecto de los objetos específicos. Una cosa es que los chicos hagan lo mismo, todos lo mismo, porque no hay lugar para otra cosa, y otra cosa es que en eso diverso que hacen puedan encontrar lo común, porque hay un común, si estamos hablando del mismo objeto. Hay ideas que engarzan todas las producciones, y esas ideas son ideas que permiten generalizar, permiten empujar, permiten hacer avanzar el conocimiento, y entonces esa articulación entre lo diverso y lo común nuevamente pone al maestro en la tarea de producción junto con los otros, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a las preguntas. Como siempre, por favor, levanten la mano. Ahí ya tenemos una mitad de sala, y también aquellos que, por supuesto, desde la sala virtual nos están acompañando van a tener su momento. Bueno, Patricia, Delia, mi nombre es Carolina Gutiérrez, soy de la provincia de Tucumán y la verdad una gran fan. Gracias, esta es una gran oportunidad de haberlas escuchado directamente después de haberlas leído mucho. Mi pregunta es para Delia, tiene que ver con estas condiciones didácticas a las que hizo referencia a la hora de plantear las situaciones, bueno, sostenerlas en el tiempo a partir de una lectura individual, articular la lectura personal más la lectura, el espacio compartido y la puesta en común. Y a mí me ha hecho un poco de ruido quedarme pensando en, a veces como docente, decir, pero esto yo ya lo hago, es como más de lo mismo. Y me ha venido también a la cabeza tu libro, Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario, donde hace referencia a la diferencia entre innovación pedagógica y moda, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería ahí? ¿Qué sería lo disruptivo? ¿Qué sería lo distinto hoy por hoy acerca de estas condiciones para no caer en, bueno, de esto yo ya lo hago, entonces sigo haciendo más de lo mismo? ¿Dónde está la diferencia por un lado? Y por otro lado, bueno, no caer en esto, y a propósito de este congreso, ¿no? No caer en esto de, bueno, y son los chicos los que no me siguen entonces, y si yo esto ya lo hacía y no me siguen y se siguen equivocando, cómo sigo adelante y no estigmatizo, ¿no? Eso. Puede ser que sea más de lo mismo o puede ser que sea una interpretación de que es más de lo mismo. Igual, efectivamente, no pretendemos decir una novedad, pero sí lo que pretendemos es decir que, a ver, lo de sostener un tema un tiempo relativamente prolongado, que seguramente no es una idea nueva, no es habitual que se pueda hacer en la escuela. Estoy pensando en historia, estoy pensando en naturales. Esa condición didáctica que nosotros hemos ido viendo en muy diferentes trabajos de campo, en muchas escuelas distintas, que es fundamental para que los chicos se enganchen con un tema, para que puedan involucrarse en lo que están leyendo, en lo que están discutiendo con sus compañeros, está en contra, esa condición está en contra de la cuestión de la fragmentación, que sigue siendo muy fuerte en la escuela, en el sentido de que tales días o en tal semana se enseña tal contenido y que eso resulta, no digo que que pase en todas partes, pero el haber verificado en muy diferentes instancias de investigación que el establecer una continuidad en la discusión sobre una cuestión, el poder mirarla desde diferentes perspectivas, es una respuesta a la diversidad, en el sentido de que permite que todos los chicos
con diferentes conocimientos previos, con experiencias distintas, incluso con posiciones distintas como alumnos, se vayan involucrando como sujetos interesados en esa cuestión y puedan ir profundizando y planteándose nuevas preguntas. En casi todos nuestros trabajos de campo sucedió, muy particularmente en la investigación en SUTEBA y en algunas otras experiencias del lado de los proyectos UBACIT, que chicos que participaban muy poco y que eran considerados malos alumnos, se apasionaran por el tema, por la cuestión que se estaba tratando. Me acuerdo de un Pedro en la escuela de Avellaneda, en la investigación de SUTEBA, que tenía sorprendidísima a la maestra, porque era un nene que no había hablado y que cuando vio el costado político de la Revolución de Mayo, se enganchó de manera impresionante. Eso es habitual. Es habitual que pase en nuestras investigaciones. Bueno, no puedo ir contestando condición por condición, pero tampoco tengo manera de de saber si eso no es lo mismo que estamos haciendo en el aula. ¿Puedo meterme? Claro. Aunque la pregunta iba para Delia. Yo creo que lo que no es lo mismo dentro de lo que estamos diciendo es el espacio ineludible de producción original de los docentes para sostener esto. Porque, a ver, uno puede dar ideas didácticas. Las ideas didácticas son genéricas y descontextualizadas en un cierto, digamos. Y solo desde adentro de la escena del aula se pueden contextualizar, no hay otra manera. Esa contextualización no es una aplicación de una idea general que vengo y la aplico sin ningún proceso de transformación. Y eso siempre, siempre deja un lugar para la originalidad dentro del accionar docente. Entonces, creo que eso es lo que no es lo mismo. Digamos, uno puede apelar a esta condición general, pero su contextualización requiere un trabajo, no es una aplicación. Bueno, vengo, aplico y punto, y se acabó. Pensaba que... Perdón por meter. Algo que me parece que se juega muchas veces es que aun cuando vamos a leer propuestas didácticas cuyo enfoque supone un papel activo de los maestros rápidamente algoritmizamos la enseñanza, tomamos algo como si fuera una receta, aunque no está proponiéndose como una receta, sino como una pista, ¿no? Me parece que esta idea de pista puede servir para pensar que aquello que ustedes producen como conocimiento de un proceso que se da en el marco en el que los maestros enseñan, los chicos aprenden, lo que se produce potente ahí en ese encuentro, puede dar pista. Ustedes leen qué intervención de la maestra, cómo leer esa intervención, qué de potente tiene, o cómo pensarla de otra manera. Me parece esto, digamos, ¿no? Cómo también nosotros hacernos cargo de nuestro papel de creación, de invención, ¿no? Los maestros, digo, sí, ¿no? Que no es, digamos, una cuestión individual ni solo voluntaria, digamos, ¿no es cierto? Tiene que ver con la estructuración del sistema y tiene que ver con un lugar restado, no otorgado. Y también hay una responsabilidad de la didáctica, creo yo, en esta interpretación prescriptiva. Digamos, yo creo que muchos textos se han difundido como verdades universales y, digamos, lógicamente dieron lugar a una interpretación donde parecía haces esto y, digamos, en ningún caso la producción didáctica puede ser prescriptiva. Siempre son hipótesis a reelaborar, a elaborar y a reelaborar en los contextos particulares. Entonces, ahí hay... El sistema tiene que ver, la posición histórica de los docentes tiene que ver, la didáctica tiene que ver, los formadores tienen que ver, que tienen ahí la tarea de reinterpretar ciertas ideas y recontextualizarlas. Hay una cadena de responsabilidades. Claro. Nos vamos a la sala virtual. ¿Hay preguntas desde la sala virtual? Bueno, vamos con una. Se hace justicia.
Agustina Luque dice, en la diversidad de interpretaciones o ideas y en el trabajo de reflexiones a partir de textos, ¿dónde se pone el foco para evaluar? En el caso de la discapacidad intelectual, los textos complejos son difíciles y muchas veces no se llega a comprender todas las reflexiones expuestas. Estos son difíciles Ubícate. para todos los chicos y son difíciles en general para todos nosotros. Los textos históricos, que es con los que yo trabajo directamente en este momento, son especialmente difíciles porque contravienen muchas de las ideas de los chicos y porque tratan problemas de una complejidad bastante grande. No hay manera de hacer un texto, de tener textos fáciles en el caso de historia. Quiero decir que lo que voy a tratar de decir no tiene que ver solo con chicos con discapacidad intelectual, tiene que ver con todos. No sé, no puedo dar una respuesta general, pero sí puedo decir que desde nuestra perspectiva la evaluación es didáctica. O sea, tiene que tomar en cuenta de qué manera se dieron las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje. Y por otro lado, quiero decir que lo que los chicos pudieron entender de los textos que estén trabajando, que, insisto, no queda a su única responsabilidad entenderlos, sino que su primera lectura es solo el primer paso al cual va a seguir la discusión con otros y después va a seguir una puesta en común y donde el maestro va a tener una intervención intensa y diversa también para ayudar a entender cada vez mejor. Entonces, ¿hasta dónde llegan los chicos en la comprensión de los textos, pero sobre todo del tema sobre el cual están trabajando, para los cuales los textos sobre el tema son una herramienta? Depende de cómo se hayan dado esas relaciones. La otra cuestión es que la evaluación desde la perspectiva didáctica es una evaluación de procesos. Es una evaluación de en qué progresó este chico con respecto a la comprensión de este tema. No sé si contesto, pero creo que esas serían las dos cuestiones esenciales a tomar en cuenta. Desde el salón, preguntas. Buenas noches, yo soy María Emilia Benedek, soy pedagoga de Tucumán también. Y en realidad una pregunta era acerca de las características de los textos históricos que estaba trabajando con niños más pequeños, porque ha tomado justo un ejemplo de sexto grado y las ciencias sociales y sobre todo este trabajo de las efemérides se trabaja desde muy pequeños y me parece interesante el abordaje en edades más tempranas. Y para completar mi inquietud, digamos, era en relación con la formación docente por especialidades, porque escuchándolas veo la necesidad tremenda que tenemos de manejar realmente las disciplinas por dominio, la didáctica por dominio de la matemática, porque en este movimiento, en esta movilidad que tienen las maestras en escuela primaria, de pasar de un área a otra del conocimiento, es realmente imposible pedirles este nivel de producción teórica y de fundamentación, ¿no? No solo de la didáctica, sino del manejo de la disciplina en sí. Entonces me gustaría escucharlas en relación con esto también. Lo primero tenía que ver con el trabajo sobre historia en los primeros grados, que suele reducirse a las efemérides. Sí, nosotros trabajamos en la investigación de cuarto grado en adelante, porque es cuando los chicos están en más posibilidades de interpretar la complejidad del conocimiento histórico. No puedo decir nada autorizado, sino solo opiniones con respecto a los primeros grados. Creo que Beatriz diría que la aproximación a cuestiones que tienen que ver con la organización social de diferentes comunidades podría ser una vía de aproximación.
Y yo sí quisiera decir que no creo que las efemérides solitas ahí, cortaditas y colgadas en ciertos momentos del año, sean una aproximación suficiente a un proceso histórico. O sea que habría que pensar de qué manera se podría complementar eso. No sé, nosotros solemos trabajar con algunas cuestiones que tienen que ver con la organización social de los guaraníes, de diferentes comunidades aborígenes. Hemos trabajado alguna vez sobre el hombre prehistórico en los primeros grados. Son solo ejemplos, no puedo dar una opinión muy fuerte. El otro aspecto tiene que ver con la formación docente. Sí, no sé, yo voy a retomar algo que creo que planteó Patricia antes, que ese es el lugar de discusión entre los docentes, de discusión que en algunos casos se puede transformar en estudio también cuando hace falta recurrir a algún trabajo para ayudarnos a emprender una tarea. Lo que quiero decir, y eso se une con algo que Alejandro nos había preguntado y que no llegó a tener lugar aquí, es que sobre todo en el segundo ciclo a veces uno tiene la impresión de que ser especialista en todas las áreas o trabajar muy fundamentadamente en todas las áreas es como una misión imposible para los maestros. Y de alguna manera el sistema escolar reconoce eso porque las áreas se distribuyen en diferentes maestros y eso da una pequeña posibilidad que muchos maestros utilizan de ir formándose más en esas áreas que se trabajan. Pero creo que la idea de que la escuela funcione como un ámbito constante de formación es una idea que habría que tomar en cuenta. Nati Banega, ella tiene un quinto grado y ella dice que la diversidad en el aula son diferentes quintos grados. Entonces dice, ¿es posible usar la modalidad de plurigrado que se utiliza en las escuelas rurales para estos casos? Uno así descontextualizado, acabamos de decir que no damos prescripciones, digamos, en principio, además, eso suponiendo que estaríamos de acuerdo con la modalidad de plurigrado, que también es objeto de discusión, ¿no? Y de análisis. Y además hay muchas variantes ahí. Yo diría que hay que hacer un esfuerzo. Vuelvo a plantear lo común y lo diverso como eje, ¿no? O sea, hay un común y ese común es común si tiene capacidad de alojar lo diverso. En el sentido didáctico del término, en el sentido del conocimiento lo estoy diciendo. En este caso, es una frase que uno la podría referir a diferentes dimensiones, pero en este caso la estoy refiriendo al conocimiento, ¿no es cierto? O sea, el conocimiento es pasible de diferentes profundizaciones en el tiempo, pero no renuncio a la construcción de una cultura colectiva en el ámbito de la clase. Entonces, no podríamos estar pensando en dividir la clase en tantos niveles como niveles reconocemos, porque ahí estaríamos pensando en muchas aulas homogéneas que conviven, no en un aula que aloja la diversidad. Digamos, ahí invito a pensar eso, ¿no? O sea, si yo tengo un único objeto y entonces lo comparo con los chicos y desde ese lugar organizo mi idea de la clase por niveles, lo que estoy haciendo es dividiendo mi clase en varias clases, cada una homogénea, y me dirijo a cada una de ellas de manera separada. Y bueno, puede ser un punto de vista, pero no es el nuestro. Sí, y me parece que retomás como otra vez algo de la centralidad del maestro, pero ahora
poniendo a dialogar a los chicos, ¿no? Hay algo de esa circulación de la palabra que no alcanza con que los pibes se expongan, sino que ahí está lo que el maestro aporta a esa palabra, que es poner a dialogar, ¿no? Que me parece que es tomar la diversidad también como potencia, porque digamos que los chicos, en principio cuando los chicos resuelven, en el caso de las matemáticas, nos parece brillante que aparezcan distintos modos de resolver, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué medida esto es parte de un pensamiento colectivo o simplemente una exposición de formas de resolver? Los chicos aprenden mucho unos de otros. Y muchas veces un chico interpreta más aproximadamente que el maestro qué es lo que quiso decir el otro. Un compañero que está pensando algo diferente de lo que él está pensando. O sea, cuando estamos pensando en dar respuestas a la diversidad, que indudablemente es un fuerte problema didáctico, creo que nuestras respuestas se alejan mucho de reducir la diversidad a la homogeneidad, porque entonces no estaríamos dando ninguna respuesta realmente. Les agradecemos a Delia, a Patricia, por supuesto también a Alejandro.